Buenos días, muchachos. Un gusto volver a saludarlos desde la sala de su casa Vida Abundante San Carlos. Hoy como familia tenemos un sentimiento en nuestro corazón de resignación por un lado y de agradecimiento por otro con el Señor. Porque hoy somos testigos de cómo el Señor ha llevado a su regazo a Justin, este niño que durante 6 meses de vida estuvo con nosotros como familia de acogimiento. Hoy, Señor, al recibir esta madrugada la noticia, no podemos dejar de sentir tristeza, sí, tristeza porque es un ser que se llegó a amar en uno de nuestros hogares, que pudimos presentarlo en este mismo escenario, orar al Señor por él. Y decíamos en aquel entonces que sus generaciones serían benditas. Hoy podríamos estarnos preguntando, ¿y cuáles generaciones de Justin? Creo que nosotros somos parte de esas generaciones que él deja. Nos enseñó a ser solidarios en oración, nos hemos mantenido orando como congregación por él, y eso es una generación bendita que nos ha reunido y nos ha congregado el Señor para clamarle a él por la vida de Justin. Eran los días que él tenía que estar aquí en la tierra, eran los días que tenía que estar con Juanita y su familia, eran los días necesarios para que nosotros tuviéramos ternura por él y pudiéramos intervenir al cielo. Señor, tus designios son siempre los buenos, los agradables y perfectos. Hoy tenemos esa tristeza, pero también una gran satisfacción de saber que nos escogiste para formar parte de la vida de él. Te queremos dar gracias, Señor, por esa oportunidad de ser los brazos, de ser el techo, de ser el corazón que latía junto con ese corazón debilitado de Justin para darle fuerzas. Hoy, Señor, nuestra familia empieza esta enseñanza sabiendo que tú has tenido el control de absolutamente todas estas emociones que desde muy temprano hemos tenido como familia. Tú eres el Señor del consuelo, tú eres el Señor que conoce nuestras lágrimas, tú eres el Señor que hoy confortas a Juanita y a familia. Señor, gracias por la vida de Justin. Muchísimas gracias. Gracias, Señor. Sabemos que un día, cuando estemos en tu presencia, vamos a alabar y bendecir tu nombre por una eternidad, sabiendo que siempre los tiempos te pertenecen, Señor. La vida tú la das y tú eres el que pides el regreso al cielo de cada uno de nosotros. Danos el consuelo esta mañana y la energía de seguir orando por cada uno de estos niños que nos has dado en administración temporal como hogares de acogimiento. Bendito sea tu nombre, Señor. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema, como introducía Ronald, que nos interesa mucho, porque vivimos en un mundo donde lo aparente nos llena a nosotros de urgencia por cumplirlo. Estamos viviendo una sociedad que cada día nos exige más ciertos estándares, ciertos cumplimientos de requisitos para poder estar a tono con el resto de la sociedad. Y es que todo grupo humano es un grupo social que ha decidido por sí mismo las normas de vida. Todo grupo social norma, dice qué cosas son buenas y qué cosas no son tan buenas. Y si venimos al contexto no solo social, sino también religioso, también las diferentes religiones han normado y se nos ha dicho qué cosas son buenas, qué acciones son bien vistas desde el punto de vista religioso, y se unen a las que ya la sociedad nos ha dicho que son normas de comportamiento agradables. Pero también tenemos el otro lado. Sabemos que si ciertas conductas son agradables y son bien vistas dentro de la sociedad y dentro del esquema religioso, también están las que no son bien vistas, las que al practicarlas la persona no tendría un buen nombre. Tenemos entonces las que realmente son y las que aparentan ser. Y la lucha que hay constantemente por no siendo, querer llegar a ser. Y me explico. ¿Por qué es que cada vez que empezamos a hacer algo, empezamos a coleccionar cactus, por ejemplo? Entonces hay toda una normativa ya, y si se mete la persona a YouTube, hay videos donde nos dice cómo ponerles agua, en qué tipo de maceta, con qué tipo de abono, incluso si somos más sofisticados, con qué tipo de guante, con qué tipo de dosificador.
Y entonces a veces estamos más preocupados por comprar el guante, el fertilizante, la maceta que el propio cactus. Porque también nos demandan las redes que hay que publicar la foto de cómo está el cactus y sobre todo de cómo son mis guantes para tratar el cactus. Y eso se da en todas las disciplinas, porque cada vez al ser mayor el escenario donde podemos lucir las actividades que hacemos, es más la demanda. Entonces ya no basta con salir a trotar, sino que hay que trotar con ciertas tenis de cierta marca. Además llevar un control de todo lo que hacemos, un control a través de un dispositivo. Además hay que tener cierta gorra y además hay que tener y tener para ser socialmente normal y para no quedar fuera de los estándares que nos están pidiendo. Una cosa es lo aparente, lo que es bien visto, y otro lo que es aparente solo por llegar a ser bien visto. Y de eso fueron también partícipes en muy buen ejemplo, en una muy buena disposición, que es lo que hoy vamos a rescatar, los primeros cristianos de la iglesia primitiva que se llama. Son estos creyentes, precursores nuestros, que tuvieron de primera mano los eventos de Jesús. Algunos de ellos pudieron presenciar ahí en vivo, a todo color, la crucifixión. Quizás había algunos sobrevivientes de los milagros del Señor. Pero también la mayoría de estos creyentes estaban recibiendo la información de los apóstoles. Estaban oyendo las enseñanzas de testigos de primera mano. Era una iglesia, una congregación poderosa, que vamos a ver en el texto de hoy cómo se comportaban, y de ahí vamos a ver cómo mantenían lo esencial y cómo no era lo aparente lo de ellos, era lo esencial lo que defendían y lo que se notaba en todo lado acerca de ellos y respecto a ellos. Y yo quiero que sigamos la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 4. Les repito una vez más, nosotros estamos usando en esas láminas que ustedes van a ver proyectados la nueva versión internacional, y de ahí voy a estar leyendo yo. Es un pasaje que se ha utilizado mucho acerca del amor al dinero, pero hoy no es la temática. Hoy vamos a utilizarlo en el quehacer verdadero y en el quehacer aparente y las razones que hay detrás de cada uno de ellos. Y dice así: los creyentes comparten sus bienes. Es Hechos 4 a partir del 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad, y quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Les decía que muchas veces este pasaje se ha utilizado para incentivar, cosa que yo no creo necesario incentivar en un creyente, a que diezme. Yo creo que nosotros somos creyentes y como parte de nosotros es ser solidarios. Pero bueno, hay textos que se nos prestan para hablar de lo que es compartir. Hoy no estamos hablando de eso, pero vamos a determinar 4 cosas que hacía esta iglesia, muy evidentes, eran tan evidentes que quedaron plasmados en la palabra y que nosotros tenemos que aprender de ellos. Y están viendo ustedes en la lámina que les estamos proyectando ahí lo que es unanimidad. Dice que estaban todos en un mismo modo de pensar. Todos. ¿Cuántos eran? Bueno, la Biblia dice que se convertían 2,000, que se convertían 3,000. Era mucha gente y estaban todos en un mismo modo de pensar. Esta es una inquietud, ¿cómo lo lograban? Pero también nos lo dice el texto. Dice también que estando en unanimidad, que es estar en un mismo ánimo, estar en un mismo espíritu, todos estaban en un mismo modo de sentir. No solo pensaban, sino que sentían lo mismo todos. Además, todos compartían los bienes que poseían. Definitivamente era un grupo de admirar,
un grupo que llamaba la atención. Es un grupo en el que quizás usted y yo nunca hemos estado, pero que sí debemos estar, sobre todo cuando hablamos de grupo de familia, de nuestra familia, que es un grupo social. Y lo cuarto que los caracterizaba es que nadie consideraba como propio las pertenencias que tenían. La unanimidad de los primeros cristianos sobresale hasta la fecha y hoy vamos a explotar eso. ¿Cómo lograban estar en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo compartir? Y ninguno consideraba como propio lo que tenía. Esto es de admirar. Y era tan admirable y sigue siendo tan admirable, no solo por eso, sino por lo que eso causaba. Y dice también la palabra dos cosas poderosas que produce la unanimidad. Y ahí están proyectadas para ustedes. Había un testimonio poderoso del Cristo resucitado. Y eso es para mí un motivo de pregunta. ¿Qué tan evidente es el testimonio de un Cristo vivo en mi vida? En mi vida, para no hablar de nadie. Estamos hablando de un grupo, estamos hablando ahora de una actitud personal de cada uno de ellos y de la nuestra. Hoy la primera pregunta es del texto para mí. ¿Qué tan poderoso es el testimonio de Jesucristo en mi vida? Y es que en los apóstoles dice ahí, si ustedes siguen leyendo, que sacaban los enfermos, los ponían y con la sombra de los apóstoles eran sanados y restaurados. Quizás el Señor nos pueda utilizar a usted y a mí en un día para hacer algo así. No podemos decir que no, porque el Señor es absolutamente creativo y podría ser que si no necesita eso se dé. Pero hay cosas donde el testimonio del Señor tiene que ser poderoso en nosotros. Siempre tiene que ser evidente en cosas cotidianas. Por ejemplo, si decimos que el Señor bajó a la tierra y se crucificó por usted y por mí para darnos perdón, ¿qué tan perdonados nos vemos y reflejamos nosotros a los demás? ¿Cómo vivo yo el perdón que Dios me dio a mí? ¿Sigo yo pensando en mis pecados? ¿Sigo yo avergonzado de lo que hice? ¿O hoy vivo yo como perdonado? Usted y yo tenemos que preguntarnos qué tan evidente es el perdón del Señor en mí. Si usted y yo fuimos sanados por el Señor, de lo que fuera, ¿qué tan evidente es la sanidad en nosotros? ¿Qué tan evidente es el poder del Señor para darnos libertad? Porque Él vino a libertarnos. ¿Qué tan libres somos usted y yo? ¿De quién dependemos? ¿De cuál opinión? ¿De cuál persona estamos nosotros sujetos para complacer o no complacer a esa persona? No se vale que nosotros todavía, habiendo experimentado la libertad de Cristo, estemos pensando que no podemos reunirnos en una oración con mis hermanos, ni compartir la palabra porque tengo que quedarme esperando a alguien para servirle un plato de comida. O porque a alguien de mi núcleo familiar o a mi pareja le disgusta que yo esté caminando con el Señor. Y entonces, ¿cuál es el poder de un Cristo liberador en nosotros? Cuando nosotros le pedimos al Señor la bendición y en oración recurrimos a Él, Señor, por favor, quiero ser libre de este vicio. La pregunta es, ¿y cuando te libera, se nota? ¿Hablas con libertad o sigues hablando del pasado y se nota que no estás libre? Cuando hay unanimidad, cuando en un núcleo familiar hay unidad de pensamiento, hay unidad de sentimiento y nadie lucha por lo suyo propio, sino que se ve lo de todos en común, el testimonio del Señor se evidencia con poder. Y lo otro que sucedía en la iglesia primitiva es que dice que la gracia del Señor se derramaba abundantemente sobre todos, sobre todos. Y este lunes estuvimos en el estudio bíblico hablando de la gracia y aprendíamos que gracia es un regalo inmerecido del Señor para los momentos más necesarios. Siempre somos nosotros necesitados del Señor. Entonces, todos los momentos de nuestra vida necesitamos la gracia poderosa del Señor. Y nos está diciendo el texto que como estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo actuar y sin creer que las cosas les pertenecían solo a ellos, la gracia del Señor se derramaba abundantemente sobre cada uno de ellos, sobre todos.
Eso es hermoso saberlo. Eso es hermoso saber que lo disfrutaba la iglesia primitiva. Pero más hermoso saber que nosotros disfrutamos todavía hoy de la misma gracia porque nuestro Señor sigue vivo. Cuando esas cosas sucedían, cuando había un testimonio poderoso, había una gracia abundantemente derramada, porque estaban, como les dije, unánimes, entonces empezaron a dar acciones que quedaron ahí evidentes y se los leí. Dice el texto que los que tenían cosas decidieron hacer 3 acciones. Y les recuerdo cuando estamos estudiando la palabra la importancia de fijarnos en los verbos. Los verbos siempre nos indican a nosotros acción y si nos detenemos ahí vamos a ver una riqueza grandísima. Y vienen 3 acciones que ustedes las están viendo en la pantalla también. Dice que ellos vendían los bienes, los llevaban al templo y los entregaban. 3 acciones. Vendían, trasladaban o llevaban y entregaban aquello. ¿Y por qué es importante fijarnos si todos los verbos se parecen? Todos parecieran ser lo mismo, pero lo importante aquí es ver la escala ascendente de la intención de esas personas. Y vamos uno por uno. Cuando usted y yo decidimos vender algo, siempre es para obtener algo mejor. Y usted podría decir, no, yo lo vendí porque tenía una deuda y tenía que pagarlo. Ok, vendemos lo que vendemos para pagar una deuda y tenemos una satisfacción mayor. O sea, ya no tenemos la deuda. O vendemos algo porque lo tenemos desocupado y ya no lo estamos ocupando. Lo vendemos y tenemos una satisfacción mayor porque antes estaba guardado y ahora tengo dinero para pasear, para comer, para lo que sea. Siempre que se ejecuta una venta se obtiene una satisfacción mayor. Y ellos no solo vendían para tener una satisfacción mayor, sino que iban un grado más allá. Con esa satisfacción mayor la trasladaban a otra persona. Tiene que haber una motivación muy grande que yo, estando con una gran satisfacción, decida trasladársela a otra persona. Hay un paso más de desprendimiento, por así decirlo. Y lo tercero, la acción ya culminante de esa escalada de intenciones, es que lo entregaban a los sacerdotes para que fueran repartidos. Entonces no solo fue una venta, sino que fue una escalada de desprendimiento. Eso se logra con una buena intención. Cuando las intenciones del corazón son correctas, hay acciones correctas. Cuando las intenciones del corazón son verdaderas, se logra en verdad ir ascendiendo. Cuando las intenciones de un corazón son las correctas a los ojos del Señor, el Señor premia todo aquello. Y les estoy hablando no de una prédica de que diezmen, no es esa la intención, es más allá. Por eso la lección de hoy o la prédica se llama más allá de lo aparente. ¿Qué hay detrás de esas acciones? Que leyendo se corre muy rápido y se dice vendían, llevaban y entregaban. No. Hay una intención que va subiendo, una intención que es la que tenemos que admirar nosotros. Eso era un pueblo que tenía unanimidad, era un pueblo que tenía un mismo sentir, un mismo actuar, porque en su corazón estaba la verdadera motivación, la verdadera razón. Para mí hay preguntas que yo debo de hacerme. El texto me pregunta a mí cosas para mi vida de fe. No es solo leer la palabra, es decir, esta palabra que tiene que ver conmigo. Y quiero mostrarles aquí a alguien que actuó con la motivación correcta, a alguien que la Biblia deja consignado para que usted y yo hoy decidamos si nos parecemos a él o nos parecemos al otro personaje que vamos a ver. Y estamos ahora leyendo en el mismo texto de Hechos 4, pero ahora en el verso 36. Y dice así: José, un levita natural de Chipre, a quienes los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Vamos a ver en Bernabé las 3 acciones que ya antes me detuve, que hacían
el grupo de cristianos lo hacía, que era el que tenía, lo vendía, llevaba y se desprendía completamente, entregándolo para que alcanzara para todos. Ahora vamos a ver estas acciones en un Bernabé. Bernabé hizo exactamente lo mismo, 3 acciones socialmente y religiosamente correctas. Cuando la gente vio a Bernabé llevar aquello, no lo dice el texto, pero era lo que se esperaba, lo vio bien visto, como empecé hablando. Grupos sociales norman las cosas que se deciden son buenas. Religiosamente era muy bien visto, muy bien juzgado las acciones de Bernabé. Pero él las logra hacer porque hay un corazón con la motivación correcta. Y eso es cuando él entiende que su bienestar es menor que el bienestar de los demás. Bernabé se desprende, él vendió, él trajo y él entregó porque él entendía que su corazón estaba siendo movido por un testimonio poderoso del Cristo resucitado. Nadie puede dar más de lo que tiene en su corazón. Y si el corazón late igual que el del Señor Jesucristo, como estos primeros cristianos, para Bernabé no fue problema hacerlo. No lo hizo por lo aparente, lo hizo por lo real, por lo que movía su corazón. El bienestar de los demás era superior para Bernabé. Pero yo tengo que preguntarme esta mañana, ¿qué tan importante es la satisfacción de mi núcleo familiar, por ejemplo, del grupo al que pertenezco, versus mi propia satisfacción? Y se lo pongo en ejemplos muy cotidianos. A la hora de sentarnos a la mesa, ¿cuál es mi actitud? ¿Sentarme de primero y servirme de primero sin importarme si existe más arroz o más frijoles o más lo que sea para las demás personas? ¿O soy de las personas que me siento y espero y calculo y no quiero coger más de lo que debería coger para que alcance para todos? Algo muy cotidiano. Y usted, mujer y hombre creyente del Señor Jesucristo, ¿qué tan evidente es el testimonio de un Cristo resucitado? Porque cuando estamos orando es muy fácil, tal vez, que los demás crean que somos creyentes y utilizamos textos y qué bien, podría ser. Podría ser que nosotros hablemos como creyentes, pero a la hora de la hora, en la mesa de la casa, ¿cómo te comportas? ¿Cómo te comportas? ¿Qué es más importante? ¿Quedar vos satisfecho o que todos estemos medio satisfechos? ¿Qué será mejor? ¿Qué será mejor? Si hay un banano, ¿quién se comió el banano? ¿Yo o lo dividimos entre 4, entre 6? Es importante que usted y yo nos preguntemos, ¿cómo estamos reflejando el testimonio? Porque si no hay un testimonio poderoso en una cosa tan sencilla como esta, entonces la gracia del Señor no se manifestará abundantemente sobre mí. Porque no lo estoy dejando, porque no lo estoy dejando. Porque yo quiero yo de primero, yo de segundo y si queda algo también es para mí. Bernabé lo entendió y lo entendían la mayoría de los creyentes de esa iglesia. Otra pregunta. ¿Qué tan importante es la satisfacción que yo le doy a mi pareja versus la que yo tengo? Y me refiero, la tomo en cuenta. Me interesa a mí lo que piense mi pareja. ¿En qué estará mi pareja triste? ¿En qué estará contenta? ¿Qué le gusta? Porque muchas veces es, sí, de ahí, ¿cómo estar preguntando? Ahí no son muchos años ya. De ya debería saberlo. No. La pregunta es para vos y para mí hoy. No es que somos creyentes, no es que el testimonio del Señor se muestra y oramos y el cielo se mueve. Sí es cierto, pero si tenemos las buenas intenciones en el corazón. Porque si yo estoy casado, si yo tengo una novia, si yo tengo un compañero, si estoy conociendo algo, pero yo quiero que me ame a mi manera, y entonces él la queja es que no es tan romántico, no me abre la puerta, no me dice, no me canta. Ajá, ¿y vos qué? ¿Y vos qué? ¿Cómo complaces a tu novio o a tu esposo? ¿Cómo? Es que no me toma en cuenta. Ajá, ¿y vos lo tomás en cuenta? ¿O la tomás en cuenta? Por hablar de pareja.
con los hijos. ¿Cuántas veces damos nosotros por sentado que qué le va a estar contando a este carajillo? ¿Qué le importa cómo yo me estoy sintiendo? Esto es cosa de adultos. No, y entonces ¿cómo querés que cuando estés enfermo, cuando estés tristón, tu hijo te acompañe? ¿Cómo? Tenemos, para que un Cristo se vea reflejado con poder, es decirle: mi amor, estamos pasando por esta situación. No hay que dar mucho detalle. Pero mi amor, estamos pasando por esta situación. Hoy no se puede comprar la Coca-Cola, hoy no se puede comprar el huevo duro. Hoy vamos a estar orando al Señor. Y abrís tu corazón con tu hijo. Cuando él sea adulto va a entenderte. Pero en este momento el asunto es que los hijos no saben, no conocen del papá, no conocen de la mamá. Porque, ¿qué nos ha dicho la sociedad como norma? Tengan chunches, tengan chunches, tengan chunches. Tenés un teléfono, tenés los audífonos del teléfono y además tenés otra cosa para el teléfono, más chunches. Y entonces nosotros con chunches, los hijos con chunches, pero no nos conocemos. ¿Cuál es el testimonio poderoso que hay de Jesucristo en esa situación? Porque no nos interesa la satisfacción de otras personas, pero a Bernabé sí le interesó. Y se desprendió, no dice que un terreno, no dice de cuántas hectáreas, no dice en cuánto, porque a la palabra no le interesan las cantidades. Lo que le interesa son las actitudes que tengamos. ¿Qué actitud tuvo Bernabé tan espectacular que quedó escrita el nombre de él? ¿Quién sería? Yo espero que todos nosotros seamos familiares de Bernabé y que nos parezcamos a Bernabé. Y no les estoy diciendo ir a vender el terreno, les estoy diciendo entender que el bienestar mío es inferior al bienestar de los demás. Si los creyentes de hoy día viviéramos de esta manera, la sociedad costarricense estaría diferente, la sociedad mundial estaría diferente, porque sería la gracia del Señor derramada sobre nosotros. Eso se veía, lo dice la palabra, se veía en los apóstoles, un testimonio poderoso, una gracia derramada para todos. Yo debo preguntarme, ¿qué lugar ocupan mis posesiones en mi vida? Y es que nos encanta: no me toque tal cosa porque es mío, esa olla es mía, no me la toque, ese tal aparato es mío, no me lo toque. Está bien, está bien. En un hogar debe haber orden, en una iglesia más. En una congregación tiene que haber mucho orden, pero no es que este micrófono es mío y nadie me lo toca. Es que yo tengo que cuidarlo, porque por este micrófono está llegando esta señal. Esto no es mío, pero mi responsabilidad es cuidarlo. Eso es la actitud de un corazón bien enfocado. Con esas dos preguntas en mente, usted va diciendo si se parece o no se parece a Bernabé. Para condenación, no, para libertad, para que usted diga: de veras que si yo quiero que el Señor se manifieste en mí, lo primero que hizo el Señor fue desprenderse de su gloria. El Señor Jesucristo lo admiramos porque nos salvó, nos perdonó y todo, pero es que si lo ubicamos donde Él es, en la gloria, y entendemos que un día decidió bajar por usted y por mí y hacerse hombre, ¿para qué? Para que lo crucificaran, lo insultaran, lo maltrataran. Pero Él lo hizo porque le interesaba el bienestar de la humanidad y se sacrificó. Ese es el ejemplo del Cristo que nosotros tenemos que imitar. Es que a veces queremos hablar como Cristo y bendecir y que se multiplique el pan como Cristo y sanar como Cristo y ojalá resucitar como Cristo. Pero cuando vemos el desprendimiento de Él, tenemos que desearlo también. Señor, que mis chunches no me atrasen para ver la gloria. Que mi satisfacción personal sea inferior siempre a la satisfacción de todos los que están a mi alrededor, de mi equipo de trabajo, de la familia indispensablemente, de mi pareja indispensablemente y de una Costa Rica que nos necesita a nosotros. Ya no es esperar qué nos da don Carlos Alvarado, no es esperar qué nos da don Daniel Salas, es esperar confiadamente en el Señor para yo dar a los demás, igual que Bernabé. Pero como hemos enfocado nuestra atención a lo que es real y a lo que es aparente, vamos a ver ahí mismo en los versículos que siguen, en el capítulo 5 y el versículo 1 y 2, otro ejemplo, miembro de la misma comunidad,
que desde afuera hacía las cosas igual porque era miembro de esos. Y empezamos esta enseñanza diciendo lo que era unanimidad y decía que todos estaban en un sentir, todos en un mismo actuar, pues este estaba ahí metido en ese todos. Y dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con una parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Y vemos 3 acciones socialmente correctas y religiosamente correctas. Las 3 son las mismas 3 que hacían todos, las mismas 3 que hizo Bernabé. Él vendió, él llevó o trasladó y entregó. El asunto aquí es que él metió 2 acciones más y dice que lo hizo en secreto. Lo hizo en secreto. Y a nosotros nos interesa fijarnos qué fue lo que pasó. Porque si la Biblia consignó a Bernabé y queremos ser como Bernabé, también consignó a Ananías y debo fijarme muy bien y con lupa en qué fue lo que hizo Ananías para decidir yo no quiero ser como Ananías. Hoy está en el texto muy clarito lo que él hizo. Además, 2 acciones más. Una, que él hizo cómplice a su esposa y la otra que se decidió a dejarse una parte de la ganancia. Y entonces a nosotros nos interesa ir, si vimos claramente cuál era la intención correcta en Bernabé, trasladar su satisfacción particular por una satisfacción mayor, pasar de lo terrenal a lo sublime, vamos a ver qué fue lo que motivó a Ananías a hacer lo que hizo. Y ahí está en Hechos 5:3 la verdadera razón que movió el corazón de Ananías. Y dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón de mentiras en contra del Espíritu Santo y que te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Si lo vemos bien, Pedro no le está reclamando el dinero, porque un verdadero creyente sabe que las cantidades le pertenecen al Señor, nada más. Él era un apóstol que enseñaba con poder del Espíritu Santo. Y lo que él le reclama a Ananías es la razón incorrecta que tuvo para hacer esas 2 cosas, buscarse un cómplice y dejarse parte del dinero. Pedro no le reclama el dinero, le dice a Ananías, ¿cómo es posible? Y le enumera el porqué de su mala acción. Las 3 cosas que hizo. Fue promovido por Satanás, el corazón lleno de mentira por obra del enemigo. ¿Contra quién? Contra el Espíritu Santo, que estamos viendo en el discipulado, que es una persona encargada de darnos a nosotros la sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Pero Satanás le dijo a Ananías cosas incorrectas en contra del Espíritu Santo y el resultado fue un corazón endurecido hacia los demás. Si tuviéramos que juzgar aquí a Ananías, no es como muchas veces se enseña y es correcto, él entró en codicia, sí es cierto, se dejó el dinero, pero eso no es el problema con Ananías. El problema de Ananías y el riesgo para nosotros es tener un corazón mentiroso. Y es que ahí de primera resulta que nosotros resultaríamos de pie y decimos, no, yo no miento, a mí no me gusta la mentira. Vamos a ver el riesgo que podemos tener de tener un corazón mentiroso si nos descuidáramos. Porque si la palabra lo deja es para que nosotros exploremos por qué Ananías tiene un corazón mentiroso. Y aquí hay 4 razones, están viéndolas ustedes en las láminas. La primera, que él aplicó su propia sabiduría. Él decidió, él hizo sus planes, todas las normas de conducta eran establecidas y se derramaba el poder y la gracia del Señor. Pero Ananías dijo, yo tengo otro plan. Lo pensó, lo hizo muy pormenorizadamente, tanto que buscó un cómplice. Eso es un síntoma de un corazón mentiroso. Cuando empieza la persona a pensar nuevos planes alternos, el famoso plan B.
Y entonces viene la píldora del día después. El arrepentimiento a cambio de indulgencias y otras cosas que conocemos. Lo que el Señor quiere es que usted y yo pensemos como Él. Lo que el Señor propuso en su corazón para usted y para mí es que sintamos como Él. Y Ananías decidió hacer el plan como él quería. Y entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. La segunda característica de un corazón mentiroso: él creyó engañar al apóstol y no tomó en cuenta a Dios. Él creyó que engañaba a Pedro y que Dios se quedaba fuera. Pero ¿qué dice la palabra en Gálatas 6:7? No se engañen, de Dios nadie puede burlarse, cada uno cosecha lo que siembra. Tercera característica de un corazón mentiroso: dudar de la provisión divina. Y aquí usted y yo tenemos que entender, y quiero aclarar y subrayar esto mucho. Usted y yo con el dinero generalmente partimos del uyuyuy, del no va a haber. Entonces llega la plata y empezamos: voy a guardar para la universidad, voy a guardar para el marchamo, voy a guardar por si no hay. Hay que ahorrar. Nuestra congregación cree y ha dado cursos acerca del ahorro, pero el ahorro en agradecimiento, en sabiduría, de la cual también habla la palabra. Pero el asunto es cuando nosotros dudamos de la provisión y empezamos a hacer nuestra buchaca, porque el Señor nos puede fallar. Y como antes nos leía Ronald en la oración, los versículos, nosotros tenemos que tener la confianza de que el Señor siempre tiene todo para nosotros, como lo dice Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Cómo serán las gloriosas riquezas de Cristo Jesús? Inagotables. Pero ¿qué pensó Ananías? Me dejo un poquito, nadie se da cuenta. Engaño a Pedro y Dios no se mete en esto. Incorrecto, corazón mentiroso. Y la cuarta acción de un corazón mentiroso que estamos viendo es que le llegó la codicia. Vean que no es lo primero. Vean que a Ananías generalmente lo juzgamos por su codicia, pero es que llega a la codicia por todo lo anterior. Porque creyó que era más vivo que Dios, porque él decidió hacer su plan y porque él nunca le creyó a Dios que le iba a satisfacer todas sus necesidades. Esas son las 4 características de un corazón mentiroso. ¿Qué hago yo con ese texto? ¿Qué debe hacer usted como creyente con el texto? Es: Señor, ¿tengo un corazón mentiroso, sí o no? Y empezar. ¿Los planes que yo tengo son los del Señor y los busco en la Biblia y los anhelo, o son unos planes diferentes? ¿O son también unos planes donde Él de por sí no se da cuenta, de por sí todo el mundo lo hace, y de por sí y Él es grande en amor y misericordia y me perdona? Eso es un corazón mentiroso. Pero la palabra es tan hermosa que a nosotros nos dan 4 recomendaciones del cielo, que las pueden ir viendo ustedes ahí, por si tuviéramos algo de mentira en el corazón, pero sobre todo para evitar tener un corazón mentiroso. Lo primero, el primer consejo dice: no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Eso lo dice Romanos. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Es claro el mandamiento, pero humanamente esto no se logra fácilmente. Entonces la palabra en su hermosura, y así como vimos 4 verbos de escalada, donde los 3 verbos de escalada, donde las intenciones iban siendo cada vez mejores, aquí también los consejos vienen en una escalada de mucha paz para nosotros. Lo primero dice que resistamos el pecado. Usted ya lo sabe, yo lo sé, que esto humanamente no se logra. Entonces nos dice cómo. Y ahí está lo segundo: sometiéndonos a Dios, dice Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y todavía como que uno dice: bueno, sí, yo me someto, pero ¿cómo cuesta? Sí, humanamente cuesta mucho, pero la palabra nos trae de nuevo en la escalada de acciones por hacer lo siguiente. ¿Cómo? Revistiéndonos de Jesucristo.
Lo primero, apartándonos del pecado, cómo sometiéndonos a Dios, y cómo lo hacemos revistiéndonos de Cristo. Lo dice Romanos 13:14, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y no es que era una escalada donde yo iba a tener libertad, pues sí. Porque ¿cómo nos revestimos de Cristo? A través de la palabra. Lo que hoy estamos haciendo es revistiéndonos de Cristo. No hay otra forma de revestirse de Cristo que conocer la palabra. Por eso es indispensable que usted y yo la leamos, pero más indispensable es que la meditemos y la pongamos en práctica. Y el cuarto consejo del cielo para no tener un corazón mentiroso es practicar el dominio propio firme en la fe. Lo dice Primera de Pedro, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 4 problemitas de un corazón mentiroso es creerse más vivo que el Señor, hacer los planes, dudar de su provisión y finalmente entrar en la avaricia. Eso es un corazón mentiroso como el de Ananías. ¿Qué consejo nos da el Señor a nosotros hoy en la palabra? Lo primero es que nosotros resistamos el pecado, que nosotros no querramos nada con el pecado. ¿Cómo lo logramos? Sometiéndonos a Dios, sabiendo que Él es nuestro creador y nosotros estamos debajo de Él. Su voluntad es superior, la mía tiene que estar sujeta a Él. ¿Y cómo lo logro? Revistiéndome de Cristo. ¿Y cómo lo logro? Conociendo su palabra. Y además, practicando el dominio propio. ¿Quién nos lo da? El Espíritu Santo. Por eso le estamos dedicando 8 semanas enteras este año a conocer en el discipulado del Espíritu Santo. Si no lo ha hecho, conéctese este miércoles con nosotros. Es indispensable para usted y para mí conocer el Espíritu Santo como persona y su obra dentro de nosotros. Terminamos, antes de orar, resumiendo esta enseñanza. Había unanimidad en ellos. Cuando hay unanimidad en una familia, cuando hay unanimidad en una iglesia, cuando hay unanimidad en una pareja, hay cosas maravillosas, poderosas. Un testimonio de Cristo resucitado con poder y hay una gracia abundantemente derramada sobre los miembros de ese grupo. Cuando eso sucede, las personas van en una escalada de dejar su satisfacción propia hacia la satisfacción de los demás. Mi satisfacción propia queda debajo de la satisfacción de mi pareja. La satisfacción propia queda debajo de la satisfacción de todos en la familia. Cuando así se hace, hay gracia en el Señor. Cuando tienen la motivación correcta, las cosas suceden bien. Pero cuando actuamos como Ananías, con un corazón mentiroso, las cosas van mal. ¿Quién puso la mentira en el corazón de Ananías? El enemigo. Que el Señor nos guarde de que nuestro corazón sea tocado por el enemigo. Y oramos al Señor. Señor Jesús, esta mañana te damos gracias una vez más, porque decidiste un buen día en el cielo que tu placer, Señor, tu contentamiento, tu beneficio, todo lo que te daba la gloria, era menor que el que podías darnos a nosotros. Eso, solo tú, Señor, que eres un Dios de amor, un Dios de desprendimiento, un Dios de entrega total, eres que lo puede hacer. Hoy, Señor, nosotros nos vamos motivados de que tal entrega nos ha cubierto y es la única que necesitamos para entrar en una unanimidad de espíritu, Señor. Que hoy cada uno de nosotros, hombres y mujeres, salgamos de aquí con el deseo de que la voluntad de Dios sea poderosa en nosotros. Que te dejemos actuar, que ya no creamos las mentiras del enemigo, que el testimonio de libertad y de perdón se note en nosotros, Señor, porque hemos sido nosotros los primeros beneficiados y podemos desde ahí salir a beneficiar a otros. Que hoy, Señor, al dar este paso de fe y revestirnos de tu palabra, creer y querer ser como Bernabé y como esos primeros cristianos que entendieron que vamos en una escalada de bendecir, Señor, de desprendernos, de que el bienestar de los demás sea más importante que el bienestar personal, Señor. De tener una consideración hacia mi hermano, de tener una consideración hacia mis hijos, hacia mi pareja, de tener una consideración al necesitado, Señor, se refleje en nosotros con poder para cambiar las realidades que vivimos, Señor.
Que hoy vayamos más allá de lo aparente, que ya no querramos ser ciudadanos en las redes haciendo lo que los demás hacen, sino hacer lo que tú nos mandas hacer con una posición de cristiano, con una motivación de creyente, con un deseo de reflejarte, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo puedes hacer, lo hiciste a través del desprendimiento de Cristo para nosotros. Lo hiciste a través del desprendimiento del Espíritu Santo para que habitara en nosotros y lo quieres seguir haciendo cada día en nuestra existencia. Permítenos el dominio propio que tú nos has dado, pero ejercido, conjugado, puesto en marcha para los demás, Señor. Finalmente, Señor, te pedimos una vez más como congregación, como familia dolida, pero contenta por la obra tuya con Justin, que le des el consuelo a Juanita y a su familia. Muchas gracias, Señor, porque juntos podemos orar que esta verdadera motivación sea la que toque el corazón de don Carlos Alvarado, de todos sus ministros, nuestros diputados, nuestro alcalde, don Alfredo Córdoba, Señor, que sea alcanzado por tu gracia y por el testimonio poderoso de los creyentes, que invocamos tu nombre, Señor. A ti, Padre, la gloria, la honra, a ti, Espíritu Santo, igualmente la honra y la gloria, nuestro agradecimiento por llevarnos siempre por el camino correcto. Y a ti, Señor Jesucristo, gloria, honra y nuestro aplauso porque eres el Señor de señores y Dios eterno con nosotros. Muchas gracias, muchachos. Feliz fin de semana. Los esperamos en nuestras reuniones de oración, el estudio bíblico los lunes y el discipulado los miércoles. Que tengan muy bonita tarde.